Señor secretario, ¿la cuenta? No hay cuenta. Saludar a nuestros integrantes, quienes nos siguen por Zoom, saludar al Ejecutivo y, si le parece, secretario, que hagamos un pequeño resumen para ver que todos tengamos los documentos a partir de los cuales vamos a ir trabajando, especialmente con la pauta de votación que hemos elaborado. Colegas, ahí para estar atentos, y los asesores para que vayamos con el mismo orden. Señor secretario. Gracias, presidente. Su señoría, muy buenos días. Representantes, invitados, invitadas del Ministerio, buenos días. Señor presidente, el Ejecutivo nos ha entregado, los representantes del Ejecutivo nos han entregado un listado que hace un paneo de todos los notarios que existen en nuestro país e indica allí sus fechas de nacimiento y fechas de nombramiento para que sus señorías tengan esta información a fin de ilustrarse adecuadamente en la materia en que estamos. Y digo esto porque en la sesión anterior quedó la comisión debatiendo la indicación número 239 ter, que es la relativa a la edad en que notarios, conservadores y archiveros permanecerán en sus cargos. Esta página es 247 de nuestro comparado. Hay otras redacciones que están también pendientes, que se ha pedido al Ejecutivo que pueda precisar algunos aspectos, pero en la especie estaba la Comisión debatiendo esta indicación en la sesión anterior. Y también se pidió al Ejecutivo algunas precisiones al respecto. Perfecto. Gracias, secretario. Si le parece al Ejecutivo poder explicar, entraríamos derechamente a esa discusión. Recordar a quienes están siguiendo la discusión, nosotros hemos agrupado más que artículos o indicaciones, bloques de temas, y lo que nos correspondería ahora es precisamente la edad de vigencia de los cargos de notario conservadores. El Ejecutivo, si le parece. Presidente. Sí, no tenemos que sí teníamos la sesión pasada, esa propuesta impresa. No la encuentro en las carpetas, la del Ejecutivo, salvo que la hayan cambiado y hoy día traigan una nueva. La misma de la semana pasada, o si se puede fotocopiar si es que le faltara en su carpeta. Sí, gracias. Suspendemos un minuto para poder distribuir las minutas de votación. Recording stopped.
Le habíamos dado la Recording in palabra al progress. Ejecutivo, señor Secretario. Ejecutivo. Buenos días, presidente, y por su intermedio también saludar a los demás senadores y senadoras. Respecto a las normas que quedan por votar, habíamos quedado en el tema de del cese de funciones. Respecto de este tema, presentamos una minuta que se había repartido anteriormente en la comisión y ahora la tienen también los nuevos senadores que se integran. En esta se daba cuenta de cuál era el estado actual y que por qué la normativa que teníamos de alguna manera las diferencias que existían respecto al régimen general existían. Y se proponía una fórmula de votación que diera cuenta como de los acuerdos que se habían adoptado en la comisión. A mí me gustaría que Felipe quizás pudiera volver a precisar y a contarnos un poco de por qué debería votarse de una forma u otra para... Escuchamos la propuesta, si lo importante es Sí. que nos ayudes para que el debate sea articulado y vayamos tomando decisiones. Felipe. Por su intermedio, señor presidente. Permiso. Sí, en la sesión pasada habíamos quedado revisando lo que contemplaba hoy día actualmente el Código Orgánico de Tribunales, en la disposición 495 bis, con el límite de edad de 75 años de edad respecto de todos los auxiliares de la Administración de Justicia, restricción que fue introducida por la Ley 19.390 y que estableció en una disposición transitoria una excepción respecto de aquellos auxiliares de la Administración de Justicia que hubiesen sido nombrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, que me parece era mayo del año 1995. Explicamos lo que proponía el proyecto, que venía a poner término a esta situación excepcional respecto de aquellos funcionarios con nombramiento previo a mayo de 1995 y que además pretendía también incorporar un segundo límite que decía relación con el tiempo máximo de un notario conservador o archivero en un mismo oficio que venía a ser de 21 años de edad. Comentamos que lo que hasta ese momento había conversado la comisión era en avanzar en poner término a la situación de excepción a efectos de hacerle aplicable el límite de edad de 75 años a todos los auxiliares de la Administración de Justicia sin distinción de la época en que estos fueron nombrados, pero no avanzar en el límite de los 21 años en un mismo oficio. Y entonces el Ejecutivo planteó cómo esto se podría recoger conforme a las indicaciones actualmente establecidas. Por ejemplo, aprobar la indicación 239 ter, que suprime ese inciso segundo del artículo 495 bis, que es el que incorpora el límite de los 21 años en un mismo oficio, y en cambio rechazar las indicaciones 377 ter y 377 quater, que vienen a modificar la supresión que el proyecto hace a la disposición transitoria que permite hasta el día de hoy que aquellos que tienen nombramiento previo a esa fecha puedan continuar en funciones sin límite de edad. Aludimos también de que, resuelto eso, hay otras indicaciones relacionadas a la materia, por ejemplo, las que dicen relación con, el cese de funciones por salud incompatible, que vendría a ser una situación que aplica a los, funcionarios que están nombrados y que aplica antes de los 75 años de edad, donde la propuesta del Ejecutivo es hacer aplicable más o menos el mismo estándar que hoy día se aplica respecto de los funcionarios públicos en el Estatuto Administrativo. Y para finalizar, en esa sesión quedó pendiente o se suscitaron algunas dudas respecto de algunos temas. Uno era el tema de la continuidad, asegurar la continuidad laboral del personal de la notaría, respecto de lo cual nosotros entendemos el asunto efectivamente está hoy día resuelto en el Código del Trabajo, en el artículo primero, inciso final,
artículo primero, inciso final, y en el artículo cuarto también, donde se asegura la continuidad del personal de las notarías, conservadores y archiveros, no obstante cambie la titularidad del notario, conservador y archivero. Y por otro lado, también existía una segunda preocupación que la planteó el senador Araya, que decía relación también con prevenir ciertos abusos que pudieran ocurrir de parte del notario, conservador, archivero en funciones que hiciera, por ejemplo, que no quisiera luego compartir los libros, los registros físicos o electrónicos y por tanto entorpeciendo la adecuada marcha del servicio o bien elevando las remuneraciones artificialmente y por tanto haciendo inviable económicamente dicho oficio. Ese asunto nosotros también lo entendemos resuelto en el proyecto, estaba resuelto más o menos en el texto aprobado en la Cámara, pero en una indicación del Ejecutivo, del último paquete de indicaciones, la indicación me parece 228, que agrega 3 disposiciones, el 482 cuáter regula esa situación. Por un lado, aborda la idea de que la obligación de tales funcionarios de hacer entrega de toda la información y registros públicos que estaban a su cargo, a efectos de garantizar la continuidad de los servicios prestados. Por otro lado, restringe la posibilidad de celebrar o modificar contratos de trabajo o de prestación de servicios dentro del año anterior al cese de funciones. Ahí quizás esa norma luego requiera ser adecuada, porque ahí se ponían los dos supuestos, en el supuesto de los 75 años y en el supuesto de los 21 años. Ahora regiría solamente el de los 75. También aborda la situación de aquel funcionario que está ya con un procedimiento disciplinario que puede concluir en la destitución. También allí hay restricciones para la contratación desde el inicio de ese procedimiento disciplinario. Y un inciso final que, sin embargo, autoriza a celebrar contratos de prestación de servicios temporales cuya duración no exceda la fecha de su cesación en el cargo. Así, de alguna forma, el problema no es arrastrado, si es una cuestión, digamos, no muy correcta, no es arrastrado por el próximo notario que no tiene por qué, de alguna forma, soportar esas contrataciones. Entonces, en resumen, los dos temas que fueron planteados como dudas en la comisión anterior, en la sesión anterior, tanto la continuidad del personal de la notaría está asegurada con la legislación vigente del Código del Trabajo y, por otro lado, la adecuada continuidad de los servicios notariales también está razonablemente tratada con estas restricciones en la contratación en el periodo inmediato al cese de funciones. Vale, gracias. Lo que sería importante agregar o tener presente qué ocurre con si estas normas son aplicables para el interinato. También allí yo creo que hay que buscar una fórmula porque entendemos cuando hay cambio de notario a notario, de conservador a conservador, por término cese por edad o por traslado. Yo creo que también hay una situación particular, entendiéndose que es un notario o un conservador para todos los efectos, pero el interinato también hay una situación que sería bueno o considerarla, dejarlo expresamente considerado en las normas que aplican o dejarlo en la historia de la ley. Si les parece que demos lectura a las normas y vamos votando. Señor secretario. Gracias, presidente. Presidente, en primer término, la indicación entonces 239 ter. La indicación 239 ter es página 247, don Pedro. Página 247 de nuestro comparado. Secretario, ¿por qué todos tienen archivado esta discusión y yo no? ¿Usted también tenía? A todos le dimos. Sí, todos tenían. No, señora Luz, nosotros estábamos. Presidente, entonces la 239 ter, esta indicación es de los senadores señoras Bianchi, Castro Prieto y Macaya. Proponen suprimir el numeral 51. El numeral 51 dice lo siguiente, aprobado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados.
Incorpórase un inciso segundo nuevo al artículo 495 bis del siguiente tenor. Adicionalmente, en el caso de notarios, conservadores y archiveros, estos permanecerán en sus cargos hasta dicha edad o hasta cumplir 21 años sirviendo en el mismo oficio, cesando en sus funciones por cualquiera de las dos causales que se presente primero. Cabe señalar, señor presidente, que el inciso primero del 495 bis dice: los auxiliares de la Administración de Justicia permanecerán en sus cargos hasta cumplir los 75 años de edad. Correcto. Los 21 años. Todo el inciso. Porque la edad que en el inciso primero no tiene modificación. Claro. Presidente. Senadora, de por favor. aprobar ¿Usted está pidiendo aprobar la indicación 51? Poniéndola en votación, lo que tenemos que ver con la Secretaría, como esto es el inciso segundo, hay que ver cómo incide. Yo creo que porque es la recordar que la lectura indicación es para suprimirla. Entonces, habría acuerdo claro, vamos a suprimirlo de los 21 años, entonces habría que aprobar la indicación. Que la indicación pide suprimir el inciso segundo. Senadora, como lo que decíamos, que a veces uno se complica acá porque tiene que votar para que suprime. Al menos, yo creo, para ubicarnos como en temática. Hay una discusión de si se cesa a los 75 años o no se cesa a los 75 años. Esa es una discusión. Y esta otra discusión está en el bloque de discusión de si hay una temporalidad de 21 años independiente de la edad. Y tenemos que pronunciarnos sobre eso. Yo al menos soy de la idea de que no opere la temporalidad de los 21 años, opere la temporalidad de los 75. Entonces, bajo ese predicamento, habría que aprobar esta indicación porque suprime los 21 años. Esa es la discusión. Lo importante, Claudia, perdona, sobre todo para la discusión, es que la mayoría de estas normas, en caso de esta indicación, es para suprimir un inciso. Entonces, por eso hay que llevar a aprobarlo para que se suprima el inciso y al menos yo sostengo esa tesis de que no corra, no esté la variable de los 21 años como incorporada en esta discusión, sino que nos vayamos después a la discusión del límite de edad de los 75 años. ¿Le doy un minuto como para poder precisar, Claudia? ¿Quieres echarle una mirada? No, si yo tengo problema con el fondo, no con la metodología, tranquila. Ya, vale. Si le parece que lo pongamos en votación. Señor presidente, somete a votación la indicación número 239 ter, que, reitero, propone suprimir el numeral 51, que es el que incorporaba un inciso segundo nuevo al artículo 495 bis, que fija la edad en 75 años. Senadora, señora Gensperger. A favor. Senadora, señora Núñez. A favor, señor secretario. Gracias, senadora. Senadora, señora Pascual. En contra. Senador Solaraya. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación: 4 votos por la afirmativa, 1 rechazo. Aprobada la indicación 51. O sea, el numeral 51, indicación 239.3. Presidente, enseguida, siguiendo la explicación que ha dado el Ejecutivo, habría que dirigirse a la página 343 de nuestro comparado. Página 343 de nuestro comparado. Ahí en la página 343 figura la indicación 377 ter. Y enseguida, después, aparece la 377 quater en la página 344. Pues bien, la indicación 377 ter incide en el artículo 5, aprobado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados. Este artículo 5 deroga el artículo tercero transitorio de la ley número 19.390. Ese artículo, el tercero transitorio, señala que la norma contemplada en el artículo 495 bis del Código Orgánico de Tribunales no se aplicará a los auxiliares de la Administración de Justicia que se encuentran en servicio a la fecha de vigencia de esta ley. La indicación 377 ter del senador Walker
propone sustituir ese artículo 5 de la Cámara de Diputados por el siguiente. Artículo 5. Las personas que se encuentran acogidas al artículo 3º transitorio de la Ley número 19.390 y que no renuncien voluntariamente a sus cargos deberán someterse dentro de los primeros 6 meses de vigencia de esta ley a un examen de salud que verifique la compatibilidad con sus funciones. De igual manera, deberán someterse a los procedimientos de evaluación previstos para todos los funcionarios en el artículo 402 bis del Código Orgánico de Tribunales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2º transitorio. De aprobar ambos procesos, se mantendrán en el cargo por un periodo máximo de 2 años a contar de la entrada en vigencia de esta ley, con la finalidad de promover la correcta entrega del oficio a quien le suceda en él. ¿Se le parece en votación? Espéreme un segundito, presidente, una consulta. Teníamos una duda. Yo estoy de acuerdo con suprimir esto, pero habíamos quedado en establecer el plazo. Si aprobada la ley, los que están actualmente con más de 75 años que no se le aplicaba, ¿no es cierto?, la última modificación, el Ejecutivo proponía 6 meses, con lo que está de acuerdo el presidente. En la sesión pasada el senador Ganchumilla y yo dijimos un poco, proponíamos 1 año. ¿Dónde pondríamos ese plazo, sea de 6 meses, sea de 1 año, lo que lleguemos a acordar? Adelante, el Ejecutivo. Nosotros estábamos pensando que ese transitorio debiera ser en este proyecto de ley. Sí, eso sí. Claro. En este artículo. Pero No. En un artículo transitorio a la ley que estamos tramitando. Correcto, que es importante porque la senadora, como vamos a votar esta indicación, yo creo, al menos adelanto mi opinión, que teníamos que no sometiéramos a exámenes médicos porque es meter un elemento, eso es, pero hay una reserva o un fair play de la discusión de ese plazo que tenemos que incorporarlo o someterlo a discusión en algún momento. Entonces, la votación de este artículo es principalmente si hay examen médico o no hay examen médico para efectos de fijar la discusión. Pedro. Presidente, le propongo que antes de votar, ¿por qué no hacemos la discusión exámenes médicos y plazo? Porque en el fondo, dependiendo de lo que votemos acá, se va resolviendo lo otro. Entonces, si por ejemplo, si hay consenso en que no vamos a querer exámenes médicos, esto se rechaza y podemos discutir cuánto es el plazo que debieran estar transitoriamente. Más que ir votando los artículos, porque una vez definido el plazo ya después podemos dar por rechazado y eventualmente hacer una redacción Ahora yo, presidente, que corresponde. yo creo que estamos más de acuerdo, digamos, en que no sean los exámenes médicos el argumento para que, voy a decirlo de esta manera, se queden más tiempo, ¿verdad?, que entrando en vigencia la ley con los 75 años. Que en el plazo, porque como bien recordaba la senadora Esberger, el gobierno propone al Ejecutivo, ¿cierto?, los 6 meses, otros dijimos en cuanto entre en vigencia la ley, otros dijeron 1 y 2. Entonces, yo estoy de acuerdo, digamos, con el orden, pero creo que estamos en el orden, ¿cierto?, de que hoy día, de que ahora nos pronunciemos respecto al tema del examen. Pero creo que es una buena sugerencia porque más allá del articulado de las indicaciones, son 2 bloques de discusión, o hay una subdivisión dentro del bloque de discusión. Uno es la edad, o mejor dicho, el examen médico, y yo abriría primero el debate de eso, y segundo, la transición en el cumplimiento del plazo. Por eso, para ordenarlo, si les parece, respecto de la norma de examen médico, abro la discusión sobre eso. Yo creo... Presidente, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que es mucho más objetivo la edad y darle un plazo a los que tenían en su vigencia, que no les aplicaba la ley. Es mucho más objetivo el resto de los exámenes médicos. Va a ser una... Sí. Sí, gracias, presidente. Sí, el problema de los exámenes médicos es que no se le... la salud incompatible con las funciones a los funcionarios y las funcionarias públicas se hace con un examen muy general cuando entran al Estado y no se les sigue aplicando en ninguna otra parte del proceso de su vida laboral. Por lo tanto, se produciría, a mi juicio, una discriminación desde ese punto de vista. Y por otro lado, no sé si es muy correcto decirlo o no, pero también, puesto que son funcionarios que son ministros de fe, ¿cuál es la acreditación válida frente al ministro de fe para que este examen quede puesto? Esas son mis 2 inquietudes frente al tema. Perfecto. Si les parece, yo creo que hay una mayor... Perdona, Pedro.
Presidente, yo me voy a allanar a lo que decía la mayoría en esto, pero quiero hacer presente que a mí no me parece una mala salida el tema de los exámenes médicos, porque acá se dice, claro, hecho objetivo le da, pero hay personas que sabemos que a los 75 años llegan destruidos y otros que tienen 80, 90, que están en mucho mejores condiciones. Entonces, claro, el examen de edad parecía como una medida intermedia que permitía saber si la persona estaba o no en condiciones de poder seguir sirviendo el oficio. Pero, como digo, no voy a hacer cuestión, pues entiendo las dudas que hay. Tienen eso razón la senadora Pascual, que no existe como un procedimiento en la administración. Es muy raro que algún funcionario público le pidan exámenes para declarar la salud incompatible con el cargo. Entiendo que esta sería como la primera obligación legal que tendría un funcionario para estar en el cargo. Luz. Sí, muy breve. Yo creo que cuando dimos la discusión inicial de la edad, un poco era, en estos cargos, si bien no son funcionarios públicos, pero sí son ministros de fe, parte del escalafón secundario, el segundo escalafón secundario del Poder Judicial, hay como una coherencia en toda la legislación del término de la función a los 75 años. Eso era más que, efectivamente, yo comparto con el senador Araya que hay personas a los 75 años que están en plenas capacidades como otras no lo están. Pero el someterle a los exámenes médicos a mí no me parece, porque entonces también, ¿por qué no un ministro de la Corte Suprema el día de mañana podría pedir exámenes médicos, el Contralor General, etcétera? Perfecto, yo creo que hay consenso, si les parece, en esa discusión. Yo creo que estamos mayoritariamente, o si no unánime, en que pongamos en votación la norma que en definitiva excluye los exámenes. Entonces, en votación la indicación 377 ter. Y así es. Y la 377 porque están totalmente... Correcto. Señor secretario. El señor presidente somete a votación las indicaciones números 377 ter y 377 quater. Ambas. Sí, en votación. Senadora señora Bensberger. Senadora señora Núñez. En contra, señor secretario, y aquí quiero hacer brevemente uso de la palabra para dejar mi planteamiento también en la historia de la ley. Yo también creo que lo más objetivo es establecer una edad. Ya veremos, ¿cierto?, por distintos motivos, por qué eventualmente podrían quedarse más tiempo, pero en el caso del examen médico yo no creo que tenga cabida, porque efectivamente estamos tratando de establecer un plazo en la edad y no si eventualmente la persona es idónea o no para seguir en su cargo, porque para eso no estableceríamos entonces una edad. Así que en contra de estas indicaciones, señor secretario. Gracias, senadora. Senadora señora Pascual. Perdón, en contra, por los argumentos que di anteriormente. Senador Soraraya. Señor presidente. En contra. Señor presidente, el resultado de la votación, 5 votos por el rechazo de ambas indicaciones. Rechazadas las indicaciones, 5-0. Señor presidente, enseguida el Ejecutivo había planteado, yo no sé si mantiene ese planteamiento, esa sugerencia, había sugerido incorporar una disposición transitoria en la óptica de lo que se ha estado discutiendo, que dice lo siguiente: artículo transitorio. Tratándose de los auxiliares de la Administración de Justicia, con nombramiento previo al 30 de mayo de 1995, no tendrá aplicación lo dispuesto en el artículo 495 bis del Código Orgánico de Tribunales, sino transcurridos 6 meses contados desde la publicación de esta ley. Se ofrece la palabra, entramos directamente. No, en la propuesta en que ha hecho el Ejecutivo. Para seguir la discusión, hemos resuelto lo de los exámenes médicos. Entendemos que estamos con la norma de 75 y, en definitiva, entendemos la transitoriedad. Sería importante el Ejecutivo por qué propone los 6 meses. Sería que no opere de facto, ¿por qué propone los 6 meses? Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias, senador. Bueno, la propuesta del Ejecutivo surge justamente a propósito de la discusión que se dio en comisión. En un principio no teníamos propuesta en tal sentido, sin embargo, hubo varios argumentos en comisión respecto a la necesidad de tener algún plazo, aunque fuese corto,
como para que las personas que estaban en esta situación tuvieran tiempo como de poder ordenar sus oficios particularmente. O sea, esto no es solo en beneficio, digamos, de los propios notarios, por decirlo así, sino que también en beneficio del orden que deben dejar para el traspaso de estas notarías. Perfecto. Se ofrece la palabra. Luz. Gracias, presidente. Efectivamente, yo creo que 6 meses es poco tiempo, ¿no es cierto? Una vez salía la ley, una carrera de mucho tiempo que llevan ahí, a mí me parece que un plazo razonable es 1 año. Estamos de acuerdo en el fondo, debiéramos ponernos de acuerdo en el plazo, ¿no es cierto? Y 1 año es como el intermedio, si uno revisa las indicaciones, varias de ellas proponían 24 meses, el Ejecutivo 6 meses, me parece que 1 año es como razonable. Sí, yo lo primero que quiero decir es que efectivamente todos y todas en general sabemos cuándo vamos a cumplir años, por lo tanto uno debiera estar como preparado para el evento de cumplir los 75 años y por lo tanto cesar en el cargo que corresponde. Entiendo, sin embargo, que pudiera, y entiendo que esa es la discusión que dio la Comisión anteriormente, que pudiera darse un plazo adicional, precisamente porque no es de tan fácil despacho el traspaso de un notario a una nueva notaria o notario, digamos, la sede que le corresponde. Sin embargo, por lo mismo, en el entendido de que la fecha y la edad es objetiva y por lo tanto no pudiera traspapelarse, me quedo con la propuesta del Ejecutivo de los 6 meses. Gracias. Senadora Núñez, senadora Araya. Gracias, presidente. A ver, yo en la sesión anterior, planteé que si teníamos algo objetivo de los 75 años, como ya el término cese de las funciones, mantuviéramos entonces que entrada en vigencia la ley se aplicara también para todos aquellos que tengan más edad que esos años. Ahora, entiendo que uno de los argumentos, que al menos a mí me había hecho sentido, y que me acuerdo, presidente, que al parecer usted también lo había planteado, era el tema laboral del personal de los notarios. Pero para que ni de un lado ni del otro se produjeran desequilibrio, o sea, ni dejemos amarrado con el doble sueldo al que me cae bien, ni termine despidiendo en el último día al que me cayó mal y que me lo tuve que bancar durante el periodo. Entonces, dicho eso, ¿por qué lo traigo a colación? Porque recién el Ejecutivo acaba de señalar que está asegurada la continuidad, ¿cierto?, laboral del personal de los notarios en el artículo 1, inciso primero, si no me equivoco también. Sí, exactamente. Y también el caso de los servicios notariales. Pero me voy a este segundo punto, porque efectivamente yo creo que si uno se pudiera abrir algún plazo, porque quiero reiterar que yo al menos estoy más en la línea de que en cuanto entre en vigencia la ley opere los 75 años, pero si uno se pudiera abrir algún plazo, creo que al final del día deberíamos asegurar ante cualquier otra cosa el buen traspaso del servicio. O sea, que si bien, insisto, fue tema, por ejemplo, la situación laboral del personal, ¿cierto?, de la notaría, insisto, para uno u otro lado, pero de lo que debemos resguardar, o lo que debemos de resguardar es precisamente ese buen traspaso, que sea ordenado, que hay un plazo para hacerlo, porque puede que entre en vigencia la ley y hasta ahora nadie lo quiera hacer o asuma que tiene que hacerlo en algún momento. Y ese podría ser uno de los motivos. Ahora, como segundo punto, sí aquí quiero plantear algo más de fondo, más allá del plazo, que por supuesto es de fondo, es que yo creo que de esta planilla, ¿cierto?, de este listado que hay de notarios y conservadores, hay algunos que a lo mejor con más de 75 años van a cesar igual en sus funciones, aunque la ley le establezca un plazo. Por lo tanto, no veo por qué tenemos que dejarlo como una obligatoriedad o un deber si es que efectivamente alguno pueda decidir si se queda o se va. Porque también convengamos que inmediatamente no va a entrar alguien titular al día siguiente. O sea, acá hay un interinato, un concurso, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo redactaría, digamos, de la manera en que quien cumplido, o sea, quien tenga 75 años de edad una vez que entre en vigencia la ley, podrá, y claro, el que quiera quedarse para ese mejor traspaso del servicio, bueno, que se quede los 6 meses, el año, los 2 años, que terminemos acordando, y el que no, bueno, también no queda abarrado, ¿cierto? Que a lo mejor más de alguno querrá irse y podrá hacerlo, eso hoy.
Y lo pueden hacer. Bueno, antes de la edad, efectivamente. Está bien, pero me parece bien el punto. Porque dejarlo amarrado, encuentro que, pero bueno, si lo puede hacer en cualquier momento, está de más. Y en el caso del tiempo, yo quiero insistir en esto, o sea, a modo de a lo mejor lograr algún acuerdo y que sea ese el argumento, ¿cierto?, de el poder hacer un mejor traspaso, que sea una cuestión ordenada. Habemos algunos en esta comisión que creemos que debería ser entrado en vigencia la ley, otros que se manifestaron incluso, bueno, en 2 años, pero en todo caso hoy día parece que haría más sentido el año. Pero yo creo que en todas estas cuestiones, y a mí me importa mucho, también lo práctico, lo objetivo, pero también la señal, llegar a, no sé, o sea, quedar en los 6 meses me parece más razonable que terminar en 1 año, y si es un poco más, yo quedaría en 10 meses como para no completar el año, al contrario. Porque creo que después de todo lo que estamos viviendo, el argumento del buen traspaso es sensato, es necesario, yo lo comparto, pero creo que más allá de eso, estamos hablando de personas que, a diferencia del resto de los auxiliares, con más de 75 años se podrían seguir quedando en su cargo, y yo al menos no estoy de acuerdo. Así que eso adelantando un poco el análisis y antes de la votación. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Yo creo que aquí se cruzan varios temas. Claro, uno del argumento es el tema del traspaso del buen servicio, pero acá el argumento central de discusión es otro. Se trata de un grupo de personas que tenían, bajo el amparo de un régimen legal, podían ejercer la labor más allá de los 75 años. Hoy día se lo estamos cambiando. Entonces, lo que parece prudente para resolver ese conflicto es generar un espacio de transitoriedad que permita, por una parte, que ellos sientan que tienen un espacio de salida y que pueda hacerse el traspaso. En ese sentido, yo creo que un plazo razonable es el plazo de 1 año. Yo no soy muy partidario de estos plazos de meses, sino en este caso deberían ser plazos cerrados. Lo otro, yo creo que además aquí hay que hacer una distinción porque se presenta la siguiente situación. Aquí hay 2 grupos de funcionarios. Primero, tienes un grupo de funcionarios que no tienen 75 años a la entrada en vigencia, o que no van a tener 75 años a la entrada en vigencia de esta ley, que son, según estoy viendo en la planilla que me están mandando usted, 39. En el caso de estos 39, lo que yo entiendo, y en esto le pediría al Ejecutivo que me corrija si estoy equivocado, en el caso de estos 39 no les sería aplicable la norma transitoria que estamos dictando, sino que ellos, ipso facto, al cumplir los 75, cesarían en el cargo. Y esa norma del año solo se aplica respecto de los que a la fecha de la publicación de la ley tengan sobre 75 años. Sí. Ya, ¿para qué quede 75? No, pero dice 32. No, lo que pasa es que tiene el cuadro chico, tiene ahí 39 menores de 75, que en el fondo que quedan fuera del transitorio. Ya, Ya. Pero Y todo el resto sí, en que son definitiva, 58. colega, independiente de la redacción, que le hacíamos alguna observación al tenor de la redacción. Lo que nosotros tenemos que someter, entendiendo que hay acuerdo en los 75 años que cesan en sus funciones, ergo todos los que son mayores de 75, que de acuerdo al listado son aproximadamente 58. 58 funcionarios en esta calidad, y lo que habría acuerdo en eso, y lo que nosotros tenemos que establecer un transitorio para que en definitiva se pueda poner en práctica. Yo aquí me permito sugerir lo siguiente. Cuando tú prolongas el tiempo, y si son 2 años, son 1 año, son 6 meses, tú en definitiva lo que estás haciendo, independiente de adecuar el traspaso, es prolongar, que en realidad son los 76 o son los 77. Si no fuéramos, hemos concordado que es bueno tener una fecha exacta, y por eso eliminamos la situación médica, porque la edad la cumplimos y es un dato objetivo. Además, se iguala a otros funcionarios del primer escalafón, que son principalmente supremos y ministros, jueces que cesan a los 75. Yo creo que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo ese plazo para qué lo que es. Al operar la ley, debieran entregar inmediatamente. Uno entiende que alguien que ha servido durante 40 años seguramente pudiera no hacerlo inmediatamente. Yo creo que cuando uno prolonga excesivamente el tiempo, también no es real, digamos, no es efectivo. Por otro lado, si tú operas de facto, correcto, tú en definitiva estás prolongando 2 años, o estás prolongando 1 año, o estás prolongando. Yo creo que lo que hay que hacer es un buen servicio de que la entrega sea ordenada, sea
correcta, sea coherente. Entonces, yo creo que pongámonos de acuerdo en cuál es ese plazo para efectos de poder hacerlo. Yo, no sé, usted, concejal. Lo que pasa es que yo creo que el criterio de esto, a mi juicio, no puede ser la entrega ordenada del servicio. La discusión es otra, porque si esa es la discusión que queremos estar, legítimamente, a mí me gustaría escuchar la experiencia, porque hasta donde yo sé, por ejemplo, cada notario, cada conservador es dueño de su plataforma electrónica y no tiene ninguna obligación de entregarla. Entonces la pregunta es, si nosotros le vamos a poner eso, entonces además vamos a tener que regular una serie de situaciones que no están en este proyecto. Por ejemplo, el tema de la plataforma electrónica. Y esto entiendo que alguien de la asociación nos podrían explicar que cada uno tiene una plataforma. Entonces, si el criterio que vamos a utilizar es la entrega ordenada para dar el plazo, entonces necesariamente tenemos que entrar a regular una serie de temas que no hemos visto acá. Entonces, por eso yo creo que la discusión, y vuelvo a insistir en esto, perdón que sea majadero, no es la entrega ordenada. La discusión es estas personas que tenían una suerte de beneficio producto de un marco, de una ley que se dictó en su minuto, que los excluyó de la edad, y bajo qué criterio nosotros suprimimos ese derecho que ellos tenían. Esa es la discusión, porque si es lo otro, yo pediría que tuviéramos acá claridad, porque en el fondo si vamos a decir eso, yo quiero saber, por ejemplo, cómo se entrega el conservador X, que es dueño de la plataforma electrónica, al que llega si no tienen acuerdo en precio. ¿Quién va a resolver eso? Entonces no entremos en un tema que va a ser complejo resolver en la comisión acá. Luz. Y luego, senadora. Presidente, sí, yo creo que todos podemos tener distintas razones para fijar el plazo determinado porque es necesario un plazo. Yo creo que es importante recordar, ¿no es cierto?, el artículo 19, número 16, que establecía o que establece, digamos, que no puede haber discriminación alguna en el trabajo y permite solamente dos: discriminar por nacionalidad y discriminar por edad. Yo creo que es importante en un plazo por las distintas razones, a lo mejor para uno una buena forma de entregar, otros para prepararse, para que no lo pille tan encima, en fin. A mí me parece, ¿no es cierto?, que el plazo razonable debiera ser 1 año. Yo estoy disponible hasta 9 meses. Cualquier plazo bajo 9 meses yo lo voy a votar en contra, presidente. Y acá usted, ¿no es cierto?, dice el 19, número 16, la libertad de trabajo y su protección. En el inciso 3 se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley puede exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos, cosa que existe en distintos cargos en nuestra legislación, lo decíamos, como el contralor o el ministro. Vuelvo a decir, a mí el año me parece razonable, pero si es por llegar a un acuerdo, yo creo que máximo 9, ¿no es cierto?, entre 6 y 1 año, 3 para abajo, 3 para arriba, es como lo más equitativo. Estimados colegas, yo voy a someter a votación la norma con el plazo de 9 meses para efectos de entender que hay un equilibrio entre una propuesta de 6 meses que ha hecho el Ejecutivo, se han hecho observaciones de 1 año, creo que 9 meses es un plazo razonable. Entonces, ¿se le parece que sometamos a votación la norma que está en la propuesta del Ejecutivo? ¿Se le puede dar la lectura con la norma? Pedro, perdón. Pongamos primero la de 9 y luego la de año. Pongamos la de 9. Señor presidente, la lectura primero. El artículo transitorio que se incorporaría a este proyecto de ley sería el siguiente. Tratándose de los auxiliares de la Administración de Justicia, con nombramiento previo al 30 de mayo de 1995, no tendrá aplicación lo dispuesto en el artículo 495 bis del Código Orgánico de Tribunales, sino transcurridos 9 meses contados desde la publicación de esta ley. En votación. Senadora señora Bensperger. A favor. Senadora señora Núñez. Con 9, sí. Bueno, un poco con el mismo ánimo voy a argumentar mi votación de poder lograr un acuerdo, entendiendo que la propuesta del Ejecutivo era 6 meses. Estoy de acuerdo, voy a votar a favor lo de los 9 meses desde la publicación, pero también me parece importante para la historia de la ley y eventuales pasos que se puedan dar después, de dejar en claro que, a mi juicio al menos, aquí, así como el legislador en su momento estableció que no había un límite de edad, de la misma, y por lo tanto un derecho, de la misma manera hoy el legislador está regulando ese derecho estableciendo un límite de edad. O sea, yo no veo que uno de los argumentos para dejar este plazo sea
precisamente que haya algo o algún derecho adquirido o algo similar, al contrario. Y sí creo que ese buen traspaso, ese buen funcionamiento, al menos a mí me hace sentido como argumento para poder establecer un plazo razonable, que en este caso es de 9 meses y que apoyo con mi votación. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Soraya Pascual. Sí, yo lo primero que quiero manifestar es que me gustaba más el plazo de los 6 meses original. Entendiendo que en la idea de allanarse, digamos, a un acuerdo, voy a votar a favor de los 9 meses, pero también quiero dejar establecido para el marco de la historia de la ley, es que tal cual como explicité hace minutos atrás, efectivamente, aquí el tema de la edad es objetivo y la edad tiene una forma de comprobarse, digamos, también objetiva. Por lo tanto, también uno debiera decir, este traspaso se puede hacer efectivamente al otro día o al mes siguiente del cumplimiento de los años. Sin embargo, entiendo que tanto por el buen traspaso, pero también por el hecho de, entre comillas, compensar el cambio en la regla del juego para aquellos notarios y notarias que fueron designados antes de esta modificación. Yo entiendo que eso tiene una doble argumentación, el tema del plazo de transición. No es unívoco en ese sentido, ¿no? Y desde esa perspectiva, me parece que si el acuerdo, en tanto, por supuesto, el legislador siempre es factible llegar a acuerdos políticos, yo desde ese punto de vista respaldo los 9 meses, creo que es suficiente y no estoy disponible para seguir aumentando porque efectivamente, si quiero decirlo con mucha claridad, me parece que echa la ley, echa la trampa y por lo tanto después podemos empezar a decir, bueno, porque en un año y medio, 2 años, 3 años, ya mejor. Pero si ya hubo antecedentes de notarios con más de 90 años, y así podemos seguir. Efectivamente, y son las únicas profesiones o cargos de representación pública que tienen esta laxitud en la edad, digamos. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, me parece que hay que resguardarlo también. Gracias, senadora. Senador Solaraya. Señor presidente. Voto a favor y voy a argumentar mi voto. Yo creo que esta norma debió operar desde promulgada la ley, cuando nosotros hemos fijado un criterio objetivo, que es la edad. Eso se cumple y, como se ha señalado, automáticamente verificable con el registro del certificado de nacimiento. Creo que aquí hay un avance importante en esta legislación para cambiar un modelo de notarías y conservadores que claramente tienen un funcionamiento que no se condice principalmente por el excesivo permanencia en los cargos con la realidad, más aún cuando se hizo esta reforma, que creo que en el Poder Judicial ha sido tremendamente beneficioso y, como lo hemos indicado, favorece a ministros, ministras que están en plena despliegue de su edad, a los 75 años, con una gran capacidad intelectual, de trabajo, como también a otros que los pilla con una situación desmejorada, pero por lo mismo es una edad que consensualmente la sociedad se ha fijado y el legislador lo ha fijado. Si hay acuerdo, y en la línea que señalaba también la senadora Pascual, si esto permite sacar un amplio acuerdo y nos permite implementar la ley y entender esos 9 meses y que esos 9 meses en algunas normas transitorias que aprobaremos ayuden a que el traspaso sea más que ordenado, y ahí tenía un punto el senador Araya, tiene que hacerse un traspaso y tiene que hacerse ordenadamente, como también creo que la legislación en general debiera hacer esto mucho más que hereditario. Y también seamos claros y precisos, y esto lo están siguiendo muchas autoridades. Cuando nosotros tenemos en el listado notarios y conservadores de 90 y tantos años, yo creo que eso no resiste una situación. Si nosotros pidiéramos un certificado de, no examen médico, de comparecencia de esa autoridad a su despacho, seguramente nos encontraríamos con mucha sorpresa. Por eso creo que lo de 9 meses nos permite aprobar la norma, establecer una transición, pero tomar una decisión que el Estado de Chile, en este caso por el impulso del Ejecutivo, que nosotros como Legislativo estamos siendo claros y precisos. Voto a favor, secretario. Gracias, señor presidente. Resultado de la votación: 4 votos por la afirmativa, 1 abstención.
Aprobado. Pedro, sí, se incorpora. El senador Araya había planteado un tema de un año, digamos. No sé cómo lo hacemos desde... Con la votación al Con la revés, votación inversa. para que pueda renovar Ya que el gran argumento para el tema del tiempo fue el traspaso ordenado, me gustaría pedirle al Ejecutivo si van a existir algunas normas para resolver el tema del traspaso, porque eso hoy día no está regulado. Y nosotros en Antofagasta, desgraciadamente, tuvimos una muy mala experiencia que nos pasó con un antiguo conservador que fue destituido por una disciplinaria, que no hubo un traspaso, tuvimos un conservador que fue nombrado que renunció y al otro le costó mucho ordenar. Entonces, como yo entiendo que acá hay una serie de temas que se cruzan, o sea, por ejemplo, hoy día el tema de los sistemas informáticos, y en esto vuelvo a insistir lo que decía recién, hasta donde sé, cada conservador y cada notario es dueño de su propio sistema informático. Entonces, ¿quién va a resolver que ese traspaso se haga en forma ordenada y que al final del día los usuarios del sistema no queden atrapados en una disputa que puede ser de dos personas muy legítimas? Yo creo, senador, que esa discusión es legítima y va a informar al Poder Judicial, va a informar incluso al Consejo, a la alta dirección pública para efecto, pero yo creo que lo que es importante, lo que hoy día estamos tomando una decisión, es decir, estamos homogeneizando las normas de 75 años para el Poder Judicial en general, también para estos funcionarios. Entonces, obviamente yo creo que va a haber que hacer un levantamiento y va a haber que hacer un trabajo de que lo que ocurre. No puede un notario, un conservador simplemente irse y no tener continuidad de servicio, más aún en los conservadores para los efectos. Pero, dicho eso, estamos aprobando una norma en esos sentidos y ahí también el notario conservador que no hace una entrega ordenada en las condiciones establecidas también tendrá sus responsabilidades en esa función. O sea, y aquí lo que subyace en la discusión de fondo es que esa notaría o ese conservador no es de ese notario o ese conservador. El Estado le ha dado una función y tiene que responder a esa función, porque bajo ese parámetro volvamos a los fedatarios y, digamos, cada uno instala una notaría o digamos, estos fedatarios que creo que nosotros valoramos y creo que también hay un consenso. Los notarios funcionan bien, los conservadores funcionan bien, pero claramente la situación de edad es algo que no se sostiene en la situación y creo que ahí hay una mayoría. Continúo, Luz, perdona. Sí, una cosa breve respecto a lo que es el traspaso. Yo fundamento más la norma, en este caso los 9 meses, en darles tiempo para la salida y ordenar ellos mismos el tema, porque yo entiendo y le pido, presidente del Ejecutivo, que me corrija, hoy día no hay traspasos como tal, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa si no depende del notario saliente cuando nombran el nuevo titular? Generalmente, cuando lleguen, en este caso, los 9 meses y él tenga que hacer abandono del oficio, lo más probable es que ahí haya un interino o una suplencia, no tengo idea qué. Y acá, ¿a quién le corresponde? Y generalmente entiendo que lo que se hace hoy día, que son quienes les corresponde fiscalizar a las notarías, muchas veces cuando hay nuevos nombramientos, los mismos nuevos notarios piden, ¿no es cierto?, esa fiscalización para dejar una constancia de cómo se recibe el oficio. Pero pedir que el notario saliente haga entrega o haga un traspaso, ¿a quién? ¿A quién si no podemos asegurar que va a estar nombrado el nuevo notario? Entonces, creo que lo que corresponde aquí es una fiscalización, en este caso de acuerdo a las normas del fiscal judicial, en fin. Pero traspaso propiamente tal no tendríamos a quién si no está nombrado. Perfecto. Continuamos, señor secretario. Gracias, presidente. Señor presidente. ¿El Ejecutivo está pidiendo la palabra? Pero continuamos, por favor. Señor presidente, habría que pronunciarse respecto a la indicación 239 cuáter. La indicación 239 cuáter está en la página 248 a continuación de la 239 cuáter. Esta indicación 239 cuáter es del senador señor Walker y propone agregar una oración final
del siguiente tenor. Con todo, podrán continuar sus funciones hasta por 2 años más, acreditando anualmente mediante examen médico estar en pleno ejercicio sus facultades físicas y mentales, acompañando a sí mismo declaración jurada de no poseer impedimento en el uso de sus capacidades intelectuales para el ejercicio del cargo. Sí, o sea, tendríamos que rechazarla por la misma... Exactamente. ¿Le parece? ¿Unanimidad entonces? ¿Unanimidad? Rechazada. Señor presidente, el Ejecutivo propone a continuación pronunciarse, debatir la indicación 240. La indicación 240 es de Su Excelencia Presidente de la República y propone sustituir el numeral 52 aprobado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados. Este artículo sustitutivo dice lo siguiente, agrégase el siguiente artículo 495 ter nuevo. Artículo 495 ter. Los auxiliares de la Administración de Justicia cesarán en sus funciones por declaración de salud incompatible con el ejercicio del cargo que desempeñan. La declaración será efectuada por el Pleno de la respectiva Corte de Apelaciones, luego de recibir el informe que deberá presentar su fiscal judicial, el que deberá encontrarse respaldado por certificación del servicio de salud correspondiente. Una vez firme la declaración, se entenderá vacante el respectivo cargo. En todo caso, esta declaración deberá realizarse cuando el funcionario no hubiere desempeñado el cargo por razones médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos 2 años. No procederá la declaración en caso de que el funcionario afectado acreditare que es esperable una mejoría en un plazo no superior a 6 meses, para cuyos efectos deberá presentar los antecedentes médicos que acrediten aquello. Para los efectos del cómputo de los 6 meses señalados en el inciso anterior, no se considerarán las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el título segundo, el libro segundo, el Código del Trabajo. Le damos la palabra al Ejecutivo. Por su intermedio, señor presidente. Sí, esta es una norma que regula para aquellos que todavía no han cumplido los 75 años de edad el cese de funciones por salud incompatible con el cargo. Si se contrasta con la norma aprobada en la Cámara, es muy similar. Básicamente las diferencias están en el inciso primero, donde efectivamente aquí se desarrollan de mejor modo los antecedentes que se han de tener en cuenta para respaldar la certificación de salud incompatible. La norma se sustenta mucho en lo que es el estándar para los funcionarios públicos en el estatuto administrativo. Esa norma, el artículo 151 del estatuto administrativo, dice que el jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo el haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos 2 años sin mediar declaración de salud irrecuperable. Luego, el inciso segundo contempla una regla de excepción, que es la misma que en la propuesta incorpora como inciso tercero, que tiene que ver con las disposiciones sobre protección de la maternidad. Evidentemente ese plazo no se contabiliza, pero básicamente eso. O sea, está la declaración de salud incompatible que debe hacerse a solicitud del fiscal judicial, pero también la regla de que siempre que hayan transcurrido 6 meses continuos o discontinuos en un plazo de 2 años, se ha de entender que concurre la salud incompatible, exceptuando el tiempo de protección a la maternidad. Eso. Gracias. Senadora Luz. Presidente, yo no estoy de acuerdo con esta indicación. Creo que los notarios, más allá de que, ¿no es cierto?, cumplen una función de fe pública, no son funcionarios públicos. Por lo tanto, me parece peligroso empezar a aplicarle normas en esta materia. Además, tampoco aquí está fuera, por ejemplo, las personas que tienen cáncer. Recuerden que hay toda una normativa nueva en la ley del cáncer respecto a esta materia y yo creo que, de verdad, más allá de eso, no entiendo por qué quiere aplicársele esto. Tenemos, ¿no es cierto?, normativas que vamos a fijar de itinerato o de suplencia.
Y esa suplencia, ¿no es cierto?, que es uno de los temas que hemos concordado de que se hagan como corresponde, que no sean probablemente de libre disposición del notario, no tengo idea qué. Creo que ahí podemos preocuparnos, pero ¿por qué le vas a quitar el trabajo a una persona porque se enferme? Si independiente de si puede recuperarse o no, y un cáncer puede recuperarse e incluso puede, ¿no es cierto?, estar la persona sana. De hecho, así lo establecimos en la Ley General del Cáncer, de prohibir poner término a contrato de trabajo en esta materia. Entonces, de verdad, yo creo que como argumento principal es que los notarios, los conservadores y los archiveros no son funcionarios públicos, por lo tanto no corresponde aplicarle normas de tales. Se ofrece la palabra. Ejecutivo. Presidente, para complementar la argumentación, recoger lo que dice la senadora Bensperger, que el objeto, digamos, esto debería ser armónico con lo que se aprobó respecto de la ley del cáncer, si es necesario hacer una precisión acá. Esta indicación me gustaría, digamos, compartir cuáles son, digamos, la brecha que busca resolver en términos del funcionamiento práctico, y es que es deseable que los oficios sean servidos por sus titulares, porque los titulares son quienes evalúan los riesgos, hacen las inversiones, entonces que es altamente inconveniente, digamos, que algunos oficios de notarios o conservadores de facto, digamos, queden sin servir por la presentación recurrente de licencias, que en algunos casos pueden durar varios años, y mientras tanto se deja a un interino o a un suplente, digamos, sirviéndolo. Entonces, lo que busca recoger, efectivamente lo decía la senadora Bensperger, esto es una norma espejo de lo que existe en materia de funcionarios públicos. Nosotros, digamos, entendíamos que ese era un estándar aplicable a esta regulación. Y nos parece valioso desde esa perspectiva, de que establece de alguna manera un estándar para evitar esa situación de que de facto los oficios no queden servidos por los titulares. Senadora Pascual. Gracias, presidente. Por su intermedio, consultar al Ejecutivo para ver si entendí bien. La idea es mantener el estándar y acoger lo que dice la senadora Bensperger, entendiendo que pudiera haber una redacción que, por así decirlo, exceptúa en el caso que fuera una situación de cáncer, no otro tipo de salud incompatible. Entiendo que esa es para tener mayor claridad y poder cómo resolver, perdón. Estimados colegas, estamos a 3 minutos de la hora de término. Yo creo que yo voy a apoyar la norma. Creo que si nosotros estamos modernizando la función, no tenemos que corregir aquellas anomalías que existen, que se nombra a alguien y esa persona no lo sirve. O sea, aquí hay una condición que es intuito persona. Y más aún cuando ya nosotros vamos a tener una alta calificación a través de un proceso objetivo, que es la alta dirección pública, para servir. Yo creo que absolutamente tiene que tal vez redactarse o para frasearse de mejor manera, porque la situación del cáncer, que es una ley particular, o alguna otra situación, pero cuando claramente la salud ya no es compatible con la nominación, con la selección que se ha hecho, creo que hay que buscar una fórmula para que no tengamos, en definitiva, un notario o un conservador que aparece formalmente designado, pero sabemos que su salud o hace largos años ya no lo está sirviendo. Yo creo que hay una discusión con los respetos principalmente en la ley del cáncer, pero también, tal vez sin la redacción, porque creo que se abre una buena discusión entendiendo el concepto de que se han servido por quien en un proceso riguroso hoy día se cumple, y que no es algo excepcional por una enfermedad sobreviniente, un cáncer recuperable, pero claramente sí hay una situación. Tal vez si ahí le pedimos al Ejecutivo que nos ayude en la redacción, porque estamos
en el horario de ¿Puedo aportar algo funcionamiento. por la red? Sí, sin ningún problema. Cerremos sobre esto para darle idea, entendiendo que el Ejecutivo va a avanzar en entendiendo el concepto, pero que no sea una situación discriminatoria. Luz. Presidente, yo sigo sintiendo que es discriminatorio, porque aquí hay una cosa que no hemos conversado, y es que los notarios, vuelvo a insistir, no son funcionarios públicos. Los notarios, cuando asumen un oficio, hacen una inversión, y una inversión generalmente importante. Pueden comprar el oficio, pueden arreglarlo, pueden comprar, como decía Pedro, o sea, no pueden, deben comprar el sistema informativo, etcétera. Y si un notario a los 3 meses tuvo la mala suerte, ¿no es cierto?, de contraer una enfermedad, no solamente está afectando su salud, sino que también le está afectando su economía y probablemente todos sus recursos para tratar esa enfermedad. A diferencia del funcionario público, ¿no es cierto?, que solamente tiene un trabajo, pero él no ha hecho una inversión. Yo creo que uno no puede sacar, o yo al menos no puedo sacar de esta discusión la calidad de privado del notario, más allá de que ejerce una función pública, no, ni siquiera una función pública, una función de fe pública. Pero recordar todo lo que un notario tiene que invertir o un conservador tiene que invertir cuando asume el oficio. Y claro, a lo mejor esta enfermedad le puede venir, no sé, a los 20 años de que ya recuperó toda la inversión, o puede venirle al año o a los 2 años en que va a perder todo, y a mí me parece que eso no es justo tampoco. Senadora, en abrir la discusión y como las recomendaciones, yo creo que usted tiene razón, pero ¿por qué esa notaría que sirve a tal o cual zona, una ciudad, la ciudad, recordemos, ciudad en que hay un solo notario, va a verse expuesto cuando ya la salud no es compatible con el cargo y lo va a ejercer no la persona que nosotros hemos establecido en un procedimiento transparente, de alta dirección? Yo creo que hay que resguardar esos derechos, pero también hay que compatibilizar con que el Estado se ha dado a la tarea de procurar un notario en esa circunscripción, en ese territorio, y que no lo va a hacer, Ya entendamos que hay una enfermedad que es irreversible, que es una situación... También hay una afectación a los derechos de esos ciudadanos y de la propia fe pública que designó a esa persona para esa compatibilidad. Yo no sé si ahí, como ocurrirá en las Fuerzas Armadas, en otras cosas, entendiendo que no vamos a dar la discusión si es funcionario o no es funcionario público, entendemos que no lo es, pero también es obligación del Estado procurar un servicio en esa zona, y claramente, si no lo está cumpliendo por una situación, informe, una cantidad de tiempo, podemos estudiarlo, yo creo que también podemos hacerlo, porque tú podrías, alguien que contrae, perdona, solo divagando esto, alguien que contrae una enfermedad o tiene una condición que a los 45 años, lo nombraron a los 42 años, a los 45 años cae en esta situación, tú vas a tener de los 45 a los 75, o sea, 30 años no servido titularmente ese oficio, porque te quedas con una situación, te quedas con un imposible. Yo creo que hay que estudiar quizás más los plazos, la rigurosidad, pero tú puedes perfectamente llegar a esa situación, y creo que no es justo para esos ciudadanos de ese lugar donde el Estado y la alta dirección ha definido el perfil de un notario, de una notaria, que queden sin notario de facto. Entonces, esa es la discusión, compatibilizar las dos situaciones, tal vez pero podemos llevar a un absurdo de que alguien queda con el cargo, queda con la titularidad del cargo, pero sin ejercerlo durante, no sé, decenas de años. No sé, perdona, solo termino, qué es lo que ocurre con el Poder Judicial, o qué ocurre con las Fuerzas Armadas, o con alguna otra institución. Lo desconozco, y por eso le pediría al Ejecutivo que tal vez, recogiendo como estos elementos, poder buscar una reacción más acorde. Luz. Lo último, seguimos la discusión la otra semana, presidente, pero yo creo que aquí lo que tiene que quedar claro es que
la necesidad de que el oficio funcione en la circunscripción o en la comuna que sea, eso obviamente se tiene que asegurar, ¿no es cierto? No se puede ver afectada, no es que se va a cerrar una notaría al público y el notario va a seguir, no sé, como notario. A mí me parece que donde debemos ir y revisar bien es cómo funcionan las normas de suplencia y asegurar que quien sea el suplente tenga o al menos los mismos requisitos que para ser elegido notario y que por lo tanto siempre se asegure el debido funcionamiento del oficio y por lo tanto el resguardo de la fe pública. Creo que es ahí donde hay que dar una discusión importante. No sé, hoy día la suplencia creo que las nombran los propios notarios, no sé cómo funciona bien. Y creo que ahí tenemos que, cuando uno quiere resguardar el buen funcionamiento o la buena entrega del servicio a los vecinos, entonces cuando no está el titular, veamos quién lo va a reemplazar, que al menos tenga las mismas condiciones que tuvo en consideración la administración pública, o sea, la alta dirección para nombrarse notario. Y creo que es una discusión que hay que dar en conjunto con eso. Perfecto, pero más o menos se recogen las inquietudes de modificación o sugerencias para poder estudiarlo y continuamos mañana con esta misma discusión con el articulado que viene. No, lo que yo propongo como acuerdo es que saquemos esta materia, este boletín. No, por eso, no, dentro del boletín. Que ¿Tarifa? O sea, de edad quedan dos. Esta norma de salud, si es que no la pueden tener para mañana, pongámosla a continuación, no veo inconveniente si necesitan más tiempo, pero seguimos con el orden que ha dado el Ejecutivo. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.